Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del programa de Desarrollo Empresarial. Hoy iniciamos con el módulo 6, tema de recursos humanos, y tendremos el tema de la ruta hacia una digitalización de recursos humanos en la industria de la construcción. Es un gusto presentar a Andrés Gómez, quien es Country Manager de Book. Es una empresa de temas de recursos humanos. Nos va a presentar las nuevas, por qué migrar a la digitalización de recursos humanos y por qué es importante tener esta información en una digitalización, ¿vale? Entonces, el día de hoy ya está con nosotros Andrés, a quien le cedo la palabra. Muy buenos días y un gusto que estés con nosotros en el programa de desarrollo empresarial. Buenos días, Cristian, muchas gracias. Gracias al maestro Agustín también, Graciela y a la cámara por la invitación. Para mí es un gusto acompañarlos a ustedes. Me viene abrigado porque esta semana estuve de viaje, comentábamos en el sur del continente y aquí ya estamos cerca del invierno, pero volveré a nuestro México lindo y querido en un par de días. Complacido por compartir con todos ustedes. Bueno, yo soy efectivamente, como decía Christian, el country manager o el general manager de Book para México. Y les quiero platicar sobre un tema que, que tiene un impacto en el negocio, ¿ok? Porque muchas veces se creía que las áreas de recursos humanos no eran área del negocio. Eso a medida de las nuevas tendencias y sobre todo la pandemia aceleró esta transformación. Ahora no solamente se considera un área aliada del negocio, sino protagónica. Es decir, tiene la capacidad de mover la aguja del negocio, de mover el ROI, de mover la rentabilidad. ¿Ok? Entonces, mi intención a través de esta charla va a ser, por un lado, darles consejos bien prácticos. Yo soy muy pragmático porque a mí me interesa que yo entregarles a ustedes accionables. Entonces les voy a dar un roadmap que quien quiera seguirlo va a poder generar un impacto en la organización desde el área de recursos humanos y también contarles y justificarles el por qué. Yo soy consciente que yo me enfrento diariamente a un status quo donde una mentalidad que lleva años se creía que las áreas de talento, de recursos humanos, eran áreas de segundo nivel, ¿ok? Entonces, mi intención es contarles por qué esto ha cambiado para a partir de ese lugar justificar la decisión de hacer esta transformación y la digitalización de recursos humanos, ¿ok? Yo les quiero proponer algo. Yo voy a conversar, seguramente va a ser media hora. Yo soy consciente que el cerebro humano tiene la capacidad de tener la atención plena en un periodo máximo de 20 minutos. Entonces yo voy a tratar de darles el valor de esta charla en 20 minutos, ¿ok? 10 más donde me extiendo con ejemplos concretos y didácticos y los otros 15 minutos, ahí quiero abrir el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puntos a favor, puntos en contra, ¿ok? Entonces, me encantaría pedirles que si alguien tiene alguna pregunta o comentario, lo vayan apuntando y guardando para el final, ¿ok? Eh, Dicho eso, voy a compartir mi pantalla. A ver, un segundito. Aquí debería, un segundo, por favor. Ya, acá debería verse. Se es- Listo, Están ya viendo se mi pantalla, visualiza. ¿correcto? Sí, ya se visualiza tu pantalla, solamente faltaría la versión completa. Listo, listo, Andrés. Muy bien, muchas gracias. Ok. Eh, yo quiero empezar esta plática eh, haciendo una confesión, ¿ok? Quiero ser transparente con ustedes. Yo hasta hace 4 años no era consciente del impacto de las áreas de recursos humanos en una organización. Yo era de los que creía que era un área de menor importancia, era un área de trámite,
Esa es mi confesión para ustedes. Y aquí les quiero hacer una pregunta. No es necesario que me levanten la mano. ¿Quién de ustedes también concebían el área de talento, desarrollo, de capital humano, de recursos humanos, también como un área de segundo nivel? ¿Por qué? Porque los que dirigimos empresa nos preocupa muchísimo qué es lo principal. El EBITDA, ¿cierto? Las ventas, el P&L, estado de resultados. Y recién al sexto, séptimo, rotación, fidelización del talento, contratación, clima, pero ya es un segundo nivel, ¿ok? Entonces, después de 4 años, yo empecé a estudiar el impacto de las áreas de recursos humanos en los negocios y encontré datos supremamente interesantes, ¿ok? Entonces, yo les quiero plantear 8 puntos en esta agenda. Em, Primero, les voy a contar el por qué digitalizar recursos humanos en la industria en la que ustedes pertenecen. Segundo, les voy a contar los 5 pasos de este roadmap, ¿ok? El punto penúltimo, que es el 7, es, ok, si yo hago esto, ¿qué es lo que cambia cuando automatizo? Y el octavo, una conclusión, ¿ok? Que es cómo cambia las organizaciones con tecnología, ¿ok? Entonces, el primer punto, antes de generar un cambio o una revolución, siempre hay que plantearse el por qué, ¿ok? Antes de generar una misión, una visión, unos objetivos de una empresa, siempre hay que preguntarse, bueno, ¿por qué yo hago esto? Y esto a nivel empresarial y a nivel personal, ¿ok? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué hago lo que hago todos los días? ¿Por qué me levanto en la mañana? ¿Por qué dirijo esta empresa? ¿Por qué fundé esta empresa? ¿Por qué hago lo que hago? Entonces, siempre es un buen punto de partida empezar con el por qué. El por qué, cuando uno lo desmenuza, les puede arrojar insights tremendamente valiosos para las respuestas de segundo nivel. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y con quién? Pero siempre la pregunta central y el núcleo debería ser ¿por qué hago lo que hago? Entonces, la pregunta inicial que yo quise plantear es ¿por qué digitalizar el área? Cuando yo diga área de recursos humanos, ustedes clasifíquenlo como le digan en su empresa: capital humano, dirección, talento, desarrollo, recursos humanos. Bien sea si usted ya tiene un área consolidada, o bien sea si tiene un área chiquita, o incluso si no existe esa área y algunos de ustedes asumen esta función, ¿ok? Entonces, primero me encontré con datos supremamente interesantes y alarmantes, ¿ok? Yo usé ChatGPT para preguntar cuáles son los desafíos inmediatos de la industria de recursos humanos. Y fíjense lo que me arrojó, ¿ok? El principal desafío es la altísima rotación y la baja retención, ¿ok? Y usé un dato de la cámara, de la CMIC, que ChatGPT me lo arrojó, así que felicitaciones al equipo de la cámara, porque ChatGPT los citó, es decir, están haciendo bien el trabajo. Eh, la tasa de rotación en la industria de construcción es del 75% anual. Es altísima, ¿ok? El segundo gran desafío es la falta de profesionalización y escasez de talento calificado, ¿ok? Y según el INEGI, solo el 20% de los trabajadores de la construcción tienen educación media superior o superior. Solo el 20%, ¿ok? Y tercer gran desafío, seguridad laboral y cumplimiento normativo, ¿ok? Eh, Hay más de 20.000 accidentes reportados en las STPS, que se reportan anualmente, ¿ok? Y el cuarto y último punto, formalización del empleo, ¿ok? Ya. Entonces, eh, fíjense que aquí yo les puse por qué. Y creo que el dolor más principal tiene que ver con la alta rotación, ¿ok? Estamos en entornos móviles y dispersos. Cuando un trabajador bueno se va, y sobre todo cuando es difícil reemplazarlo, nosotros hemos hecho estudios que el costo en tiempo es de 6 meses.
entre que yo salgo a buscar el trabajador, lo encuentro, lo entreno y está operativo, esta curva de ramp up, esta curva de onboarding, de entrenamiento, es de unos 6 meses. Entonces, si un trabajador renuncia, y sobre todo que en industrias como la construcción renuncian por poquito o renuncian sin avisar o sorpresivo, etcétera, el impacto del negocio es gigante, alta rotación, ¿ok? Segundo, muchas veces no se puede medir porque los procesos están poco documentados. Entonces hay falta de estandarización, ¿ok? Porque es una industria acelerada, que el tiempo es valioso y por ende hay poca estandarización porque no hay el tiempo, ni siquiera hay los recursos ni el equipo designado para estandarizar procesos, metodología, procedimientos. Poca estandarización, ¿ok? Eh, Tercero, debido a lo anterior, fíjense que es una cadencia. Debido a lo anterior, las áreas de recursos humanos están en un modo reactivo en vez de modo proactivo, ¿ok? El área de recursos humanos está siempre con el sombrero de bombero, apaga incendios. Entonces se disminuye su rol estratégico a ser un rol meramente táctico, ¿ok? Por la falta de capacidad operativa y en recursos tan valiosos como el tiempo. Entonces deja de ser proactivo y está en constante em, respondiendo a las incidencias en vez de adelantarse a ellas, ¿ok? Que es lo que debería ser un área estratégica. Pero esto no es por falta de voluntad, es más, ni por falta de conocimiento, es por falta de herramientas, ¿ok? Entonces, ese es el porqué, ¿ok? ¿Impacta en el negocio? Absolutamente, sobre todo la rotación y la imposibilidad o cuán difícil es buscar reemplazo y no se ha resuelto porque las áreas de recursos humanos están todo el tiempo reaccionando en vez de anticipando, ¿ok? Esa es como la síntesis del porqué. Entonces, yo les quiero contar, recuerden que yo les dije que les quiero dejar 5 pasos bien aplicables, bien pragmáticos para al menos yo les quiero diseñar la ruta, al menos para que se vayan con una idea genérica de lo que les podría funcionar, que le ha funcionado. Nosotros trabajamos en Book con más de 7.500 empresas a nivel de Latinoamérica y cerca de 2 millones de usuarios. Entonces, hemos recopilado las buenas prácticas, qué es lo que les sirve a todas esas empresas, qué es lo que ha impactado su negocio y se los condensé en 5 sencillos pasos, ¿ok? El primero, lo más importante, cuando uno resuelve un problema, los gurús de resolución de conflictos, resolución de problemas, los gurús, las consultoras, siempre mencionan que el primer paso para resolver el problema es diagnosticarlo. De hecho, allí está el 50% de la solución, ¿ok? Hay una frase célebre que dice que cuando tú escribes un problema, avanzaste con el 50% de la solución, ¿ok? Cuando tú diagnosticas un problema, te fuerzas a pensar en el problema y es probable que en ese proceso de formulación del problema, tu cabeza ya empezó a reaccionar y a dar ideas y a entender cómo se resolvería, ¿ok? Entonces, el primer paso es diagnosticarlo. Ok, a ver un segundo. Tengo que profesionalizar, digitalizar y automatizar el área de recursos humanos. Sí. ¿Cómo estoy yo parado hoy día? Es como el primer paso, el diagnóstico, ¿ok? Entonces ahí yo les doy 3 preguntas que los puede estar guiando para eso, ¿ok? Es como tomar una hoja en blanco con una pluma y la primera pregunta que yo me haría es, ¿qué procesos tengo que estoy haciendo de forma manual, artesanal, ¿ok? De hace años. Papel, Excel, incluso WhatsApp. El WhatsApp no es una herramienta para instrumentalizar o para estandarizar procesos. Es una herramienta de mensajería instantánea.
pero es todo. Y yo he visto empresas que comunican todo a través de WhatsApp y me parece que es un error. Entonces, primer pregunta es, ¿qué procesos hacen ustedes, cada uno de ustedes, en papel, en Excel? Segundo, ¿qué errores o retrasos les está costando más? Piense, yo sé que generalmente tenemos un pensamiento divergente, es decir, una empresa tiene múltiples desafíos al mismo tiempo, ¿ok? Pero ahí yo les invito a pensar, ¿qué es si ustedes tuvieran que priorizar, cuál es el que le está impactando más en el negocio? ¿Qué errores, qué retrasos? ¿Tiene que ver con la fidelización del talento? ¿Tiene que ver con la atracción del talento? ¿Tiene que ver con la rotación? ¿Tiene que ver con la profesionalización? ¿Tiene que ver con el liderazgo? ¿Tiene que ver con la capacitación? Piensen cuál es el problema que les está generando mayor impacto. Este segundo punto no es fácil, para nada. Este segundo punto probablemente implica que ustedes tengan que separar una jornada o media jornada al menos y hacer un brainstorming y probablemente involucrar más personas y tener apertura de mente para saber que lo que allí salga puede que a mí no me guste, pero es necesario que salga, ¿ok? Entonces, ¿qué errores me están afectando en la operación con un mayor impacto? Yo siempre uso una matriz que es cuando yo quiero ver mis cuellos de botella y las posibles salidas o accionables para corregirlos. Yo siempre genero una especie de brainstorming con el equipo y yo lo primero que yo empiezo con el brainstorming es pedirles que traigan las peores ideas. El primer ejercicio en el brainstorming a mi equipo es externalicen las peores ideas para resolver este problema. Las peores. ¿Por qué, Andrés? Debería ser las mejores. No, yo empiezo con las peores. ¿Por qué? Porque eso le permite a la persona sentirse confiado para opinar sin miedo a equivocarse. ¿Ok? Entonces, una vez dicho las peores, el segundo ejercicio es ya en un minuto, ahora sí díganme las mejores ideas que cada uno piense acerca del problema. Y después yo categorizo esas ideas que han arrojado los equipos y empiezo a clasificarlas con una matriz que es impacto y factibilidad. Es decir, esta idea, ¿cuán impacto me genera en el problema que yo quiero resolver? Alto, medio, bajo. Y lo categorizo, ¿ok? Factibilidad, esta idea que me genera alto impacto, ¿qué tan fácil en términos de recursos y de tiempo podría yo implementarlo? Entonces ahí tengo una factibilidad fácil, media o difícil. Hago ese ejercicio y al final de las 10 o de las 20 ideas que el equipo me transmitió en el brainstorming, yo escojo las tres primeras que tengan la coincidencia entre impacto alto y factibilidad fácil. Y esas tres ideas las pongo a andar de forma inmediata. Salieron 10 y me quedo con 3. ¿Ok? Si yo quisiera aplicar las 10, sería un mal líder. No podría aplicar las 10. Generaría mucha dispersión y estrés en los equipos. Un equipo con muchos incendios y muchas estrategias y muchos accionales genera dispersión. Hay que tener una precisión y un foco del tamaño del láser. Piensen que ustedes tienen una pistola láser. El láser es capaz de llegar muy lejos, pero en un rango de puntería muy finito. Entonces, si ustedes quieren resolver un problema, les aconsejo el foco. Entonces, escojan las tres mejores ideas que generen el mayor impacto y que sea más fácil de implementar. Y una vez terminen, sigan con las siguientes tres y así, pero no a la vez. ¿Ok? Y tercer pregunta que yo les aconsejo hacer es dónde pierde mi equipo de recursos humanos o administración más tiempo. Porque el tiempo, hay una frase, no sé si ustedes han escuchado la frase de que el tiempo es oro. Bueno, esa frase no es tan cierta. El tiempo no es oro, ¿ok? Porque el oro es un bien fungible, canjeable. Si ustedes quieren oro, van a una joyería y compran oro. El tiempo es un bien
tan escaso como imposible de adquirir. Entonces, todo aquello que le reste tiempo a sus equipos en temas procedimentales, ustedes deberían ser demasiado celosos en quitarlo del equipo por el costo de oportunidad. Una hora que su equipo de recursos humanos está gastando en tareas repetitivas poco estratégica, es una hora que su equipo de recursos humanos está dejando de invertir en fortalecer el equipo, en aumentar la cultura, en ver estrategias de atracción de talento, de fidelizar el talento, etcétera. ¿Ok? Esas son las tres preguntas principales que yo les recomiendo. Y acá hay unas preguntas de segundo orden que les podría eh, ayudarles a, a generar este accionario un poco más prácticos. Ahí las dejo por si alguien quiere tomar una foto. eh, y después cada uno de ustedes con sus equipos internos pueden generar una instancia, un café para ver si les hace sentido, si les puedo ayudar. Entonces, estas preguntas, junto con estas tres grandes preguntas y estas de segundo nivel, les va a permitir a ustedes generar una idea del diagnóstico, que es el primer punto. ¿Ok? El segundo paso dentro de este roadmap pragmático, muy práctico, para transformar sus áreas de recursos humanos y por ende impactar en el negocio, es estandarizar los procesos clave. ¿Ok? Estandarizarlos. Entonces, el primer gran consejo que yo les doy es reglas claras para tareas repetitivas. Ustedes logran identificar cuáles son las tareas que se repiten constantemente, sistemáticamente, a todo nivel, desde la contratación, desde el pago de sueldos, desde la evaluación de desempeño del personal y en todas las áreas también. Esto es un consejo a nivel de todas las áreas. ¿Por qué? Porque la estandarización, el formalizar procesos, permite que un negocio tenga la capacidad de escalar, la escalabilidad. ¿Ok? La estandarización permite que ustedes no sean esclavos de sus propios negocios, sino que permita que la empresa pueda crecer incluso en la ausencia de ustedes. Por ejemplo, yo estoy en Santiago de Chile ahora mismo y yo estoy relativamente tranquilo que la empresa que yo dirijo en México esta semana está funcionando un poco sin mí. Eso me costó mucho trabajo llevarlo. ¿Cuál es el trabajo que tuve que hacer antes? Estandarizar procesos para que mi equipo pueda decidir en mi ausencia, por ejemplo, para que yo no me convierta en un cuello de botella. Sería una mala señal que yo sea cuello de botella y que yo sea el punto de fricción para que mi negocio crezca. Para eso es clave estandarizar y elevar a procesos las tareas repetitivas. Y yo les aconsejo que empiecen por las que genera mayor valor. Cómo se registra el control de asistencia, cómo se solicitan las vacaciones, cómo se hacen las contrataciones, cómo se entrevista a la gente, cómo se da feedback a la gente, cómo se hace la evaluación de desempeño de los trabajadores. Es decir, ustedes identifiquen los procesos que las áreas de recursos humanos tienen con sus colaboradores, donde generan el mayor impacto de acuerdo al diagnóstico del primer paso y empiecen a estandarizar los procesos. ¿Ok? Segundo, hay una tentación que yo he visto muy a menudo en empresas chicas, medianas y grandes, no solamente en México, sino que en muchos países de Latinoamérica. Y es que, dado el boom de la digitalización, queremos aprovechar el impulso y digitalizar todo. Esto es un error si es que no se tienen procesos estandarizados. ¿Por qué? Porque lo que no creo es digitalizar el caos. ¿Ok? Entonces, antes de correr a digitalizar, estandaricen los procesos, estandaricen cómo se calcula la nómina, estandaricen cómo se hace una evaluación de desempeño, cómo se da un feedback, cómo se entrevista, cómo se contrata, cómo se despide, cómo se fideliza el talento, cómo se capacita el talento, y eso lo pasan a digitalizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque con la definición de estándares de calidad y de procesos digitalizados,
les permitan a ustedes tomar decisiones informadas. Una de las cosas más difíciles de dirigir empresa, seguramente a ustedes les ha pasado, es que uno tiene que tomar decisiones constantemente, incluso con poca información, y vivir con la consecuencia de ello. De hecho, una tendencia en los directores es el miedo a tomar decisiones, pero el no tomar decisión en un momento clave ya es una decisión, solo que es una decisión por omisión. Entonces, nosotros tenemos un rol y una responsabilidad todo el tiempo de estar tomando decisiones. Entonces, el poder digitalizar y tener información centralizada en un sistema, les permite a ustedes tomar decisiones rápidas, con información más completa, y así mitigan el riesgo de una mala decisión. ¿Ok? Ese es el proceso número dos. Hablamos el uno de diagnóstico y el segundo de estandarizar procesos clave. Una vez estandarizados, vamos al paso número tres, que es centralizar la información. No valdría de nada yo tener el diagnóstico, yo tener la estandarización de procesos, pero tener herramientas dispersas, sin comunicación y sin integración, de tal manera que el equipo no sabe a dónde consultar o desmotiva el uso de la misma. ¿Ok? Entonces, es necesario centralizar la información que salió de los dos pasos anteriores. ¿Ok? Y cada vez el mundo está yendo hacia tener un lugar, un sistema integral para centralizar la información. Un lugar donde yo tenga los datos claves de mis colaboradores, incidencia, falta de asistencia, eh, llamados de atención, turnos, las vacaciones, los contratos. Es decir, tener un sistema donde tenga toda la información centralizada del personal del capital humano que colabora conmigo. ¿Ok? Y eliminar estas fuentes dispersas que están en varios lugares. En mi escritorio, en la nube, ¿ya en cuál nube? En Amazon. Ah, no, yo también uso Microsoft, entonces OneDrive. Como que esa dispersión de información lo que genera es caos, es desorden, es inseguridad a los equipos. ¿Por qué? Porque ustedes quieren que los que tengan que tomar decisiones sepan cuál es la fuente a consultar. ¿Ok? Este punto básicamente es así de simple y es así de corto. Una vez ustedes han diagnosticado el problema y empezado a estandarizar los procesos claves de ese problema, centralicen esa información en un lugar donde todos sus equipos sepan dónde es y lo puedan consultar. Cuarto paso, debido a que el tiempo es un bien tan escaso y por ende tan valioso, ¿por dónde empiezo? Es la gran pregunta. Tengo tantas necesidades que tengo que priorizar. ¿Por dónde empiezo? Entonces yo le voy a dar cuatro ideas por dónde empezar. Primero, asistencia y control de turnos. Es clave. Registro de asistencia en la obra del celular o reloj checador, validación de hora, ubicación. Pero segundo, que esa información de asistencia converse con el sistema de nómina para que yo automatizar pasos y eliminar el error humano de que si Pepito faltó hoy, que eso se refleje en la nómina que yo le tengo que pagar y que no dependa de una persona o de un equipo de trabajo que tiende al error o se le puede olvidar. Entonces, control de asistencia que converse con un sistema que me calcule la nómina, pero también gestión de activos en el equipo, que yo tenga un control donde yo pueda registrar el control de herramientas asignadas a cada colaborador, me la entregó, que haya una trazabilidad por persona y poder capacitar y retener el talento. Hablando justamente de esta alta rotación, es necesario yo ofrecerle una cultura al colaborador para que a él le duela irse de la empresa. ¿Ok? Mi empresa me valora, me da capacitación, quiere que yo sea un mejor profesional, eh, y eso se va a ver reflejado en la retención del talento. Entonces, el cuarto paso tiene que ver con poder elegir sus batallas y automatizar lo que más duele. Yo hice una investigación a partir de nuestra propia experiencia que estos cuatro dolores deberían ser transversales en la industria de la construcción, pero no está escrito en piedra. Seguramente ustedes tienen un dolor quinto,
o un dolor distinto que yo no detecté en el primer lugar, es válido y esta charla pretende eso, abrir la conversación para que ustedes reflexionen qué es lo que más les duele respecto de las áreas de recursos humanos. Y el último punto dentro de este roadmap de transformación y de digitalización de las áreas de recursos humanos tiene que ver con, ya hice el diagnóstico, ya estandaricé los procesos, ya los centralicé, ya escogí mis batallas de transformación, ahora mido los resultados de todos mis accionables. Y este punto les cuento que muchas empresas fallan. Es como que se les acabó el combustible, la gasolina. Empezaron muy animados y medir es incómodo, porque cuando yo mido los accionables, yo me estoy poniendo a prueba, yo me estoy poniendo en el pareo. ¿Será que estos accionables generaron valor o no? Y es supremamente incómodo, ¿cierto? Pero es tremendamente estratégico medir. Y no tiene nada de malo en generar un accionable y darnos cuenta que quizá no tiene el impacto que esperábamos. Es más, es muy bueno. Yo siempre le digo a mis equipos que a mí las noticias buenas que me las den, me gusta recibir noticias buenas, pero me encanta recibir noticias malas y que me las den, esas tienen que llegar primero. Es decir, en nuestras responsabilidades tenemos muchos puntos ciegos. Yo incentivo a poder medir y a darme cuenta, ojalá más temprano que tarde, en qué estoy fallando, qué no está generando el impacto que yo quería. Ustedes deberán tener conciencia y alentar a los equipos a estar midiendo constantemente para saber si el impacto si la accionable que tomaron generó un impacto esperado o no, ¿ok? A través de la toma de decisiones, es decir, yo siempre también le digo a mi equipo que los datos no sirven, sino más bien los insights que saco a través de los datos. Yo le digo a mi equipo, datos no, insights sí, ¿ok? Tengamos los datos e interpretémoslos. Entonces ahí yo puedo saber, ah, mira, acá hay una tendencia, acá hay una curva. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en marzo? En marzo cayó la encuesta de clima, cayó un 20%. A ver, y en marzo, ¿y eso produjo renuncias? Sí, una rotación. Ok, ¿qué pasó en marzo? ¿Qué hicimos? Ah, no, es que en marzo el equipo trabajó más horas. No sé. Entonces, empezar a sacar conjeturas, patrones, comunes denominadores a partir de los datos para mostrar desviaciones, tendencias. Eso es tremendamente importante y eso hace parte del procesamiento de los datos. Pero para tener datos buenos tienen que tener el sistema que centralice la información. Y con esos datos, ustedes no solamente pueden sacar insight, sino también pueden saber, si saben que una desviación se produjo por X o Y acción, detectar oportunidades de mejora. ¿Ok? Y el último paso es, si mi equipo o yo cometimos un error, ¿cómo yo lo preveo para que no me vuelva a pasar en el futuro? ¿Cómo yo evito tropezarme con la misma piedra en el futuro? Entonces, ahí ajusto procesos, ¿ok? Entonces, este quinto paso, les diría que no es un paso de one shot, no es un paso que se implemente una sola vez y ya. Es una mejora continua, ¿ok? Penúltimo punto respecto de esta gran transformación. ¿Y qué pasa cuando automatizo el área de recursos humanos? ¿Qué gana mi empresa? Bueno, primer punto, saco a mi equipo del modo reactivo en el que está, apagar incendios, calculando la nómina, y le doy un rol más estratégico para pensar, ¿ok? Y ahí ustedes tienen un rol fundamental como directores. Posicionar a sus áreas de recursos humanos para tener un rol protagónico, estratégico, que ojalá se siente en la mesa y que sea la mano derecha de ustedes, ¿ok? Porque hoy día es clave para una empresa
tener colaboradores felices. Eso impacta en la productividad y el negocio, ¿ok? Segundo, van a tener mayor control y sobre todo trazabilidad y visibilidad de lo que pasa en sus lugares de trabajo, ¿ok? Y eso permite tomar decisiones muy rápido y disminuir el riesgo de tomar una mala decisión, ¿ok? Y la consecuencia de los dos puntos anteriores hace que el colaborador sienta más engagement con la empresa. Y nosotros hemos visto mejoría en rotación en empresas de servicio, de construcción, agricultura, de tecnología, donde un colaborador feliz se la piensa al querer salir de la empresa porque siente que su empresa lo valora de alguna manera. Y ojo que no estoy hablando de salario monetario, ¿ok? Estoy hablando de salario emocional, ¿ok? Si un colaborador ve que su empresa se preocupa por su capacitación, por su pago de nómina a tiempo, su cálculo fidedigno, es un colaborador que genera más engagement con la empresa, ¿ok? Último punto, y quiero dejarlos con esta reflexión para abrir el micrófono a las preguntas que tengan. La tecnología no cambia las cosas son cambiadas como nosotros usamos la tecnología, sobre todo en esta época de la inteligencia artificial, que mucha gente ha entrado en una especie de frenesí con un miedo a ser reemplazado. Pero yo tengo una convicción que la inteligencia artificial y en términos más generales la tecnología no va a reemplazar tanto a las personas como sí personas que sepan usarla. O sea, aquí estamos en una especie de competencia, una carrera contra nosotros mismos. ¿Cómo yo hago que mi empresa se apalanque en la tecnología para generar más valor? Esa es como la gran pregunta que yo les quiero dejar sobre la mesa. ¿Cómo yo uso la tecnología en las áreas de recursos humanos para generar más valor? Primero a mis colaboradores y después al consejo directivo, a la junta directiva, al consejo de administración, a los accionistas, a los dueños, ¿ok? A los colaboradores, a los dueños y a los clientes. Y hoy se puede. Nunca antes habíamos tenido tantas herramientas al alcance como en la época en la que vivimos. Digitalizar es profesionalizar las áreas de recursos humanos sobre todo y evitar el error humano. Y por último, eso tiene que ver más con cultura. La transformación digital empieza con cambiar un poco el mindset de la empresa, poder adoptar la tecnología en procesos y tener una mentalidad abierta a que quizá lo que hace 20 años me servía, hoy no me sirve, porque ya el mundo cambió. Ahora las empresas están yendo a un ritmo más acelerado, hay mucha mayor competencia, el mercado es mucho más exigente porque los consumidores y los clientes tienen información a la mano. Hace 20 años no. Hace 20 años o 30 años el cliente confiaba en lo que su proveedor le decía. Hoy día el cliente verifica lo que el proveedor le ofrece. Entonces tenemos que hacer las cosas mejor. Tenemos que ganar al status quo. ¿Ok? Los invito a que quien quiera escanear, pueden escanear este código QR, porque todo lo que yo les hablé, todos los puntos, los hemos desarrollado en nuestro sistema. Ahí pueden buscarlo. Creo que ahí está nuestra página web también. Pueden echarle una mirada a cómo nosotros podemos ayudarlos. ¿Ok? Dicho eso, bueno, lo voy a dejar un ratito más. Dicho eso, Cristian, me gustaría abrir el micrófono para ver si hay preguntas, bien sea escritas o si alguien quiere hablar, feliz de responderlas. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación, de gran importancia para nuestros afiliados, de entender los puntos y opiniones que nos has dado. No sé si alguno de nuestros afiliados quiere abrir su micrófono o escribirnos sus preguntas a través del chat. Por aquí comentaba una de nuestras afiliadas, es decir, solo que las más destacadas en el procedimiento de recursos humanos es digitalizar, automatizar lo más relevante independientemente del tamaño de la empresa. ¿Es correcto? Sí, o sea, cada empresa debe saber y conocer sus propios desafíos, ¿ok?
Seguramente una empresa gigante tiene desafíos de escalabilidad. Una empresa chica tiene desafíos de sostenibilidad, de crecimiento. Entonces, cada área de una empresa, bien sea chica o grande, tiene desafíos particulares de acuerdo a su etapa, ¿ok? Entonces, lo clave es ser sincero con el diagnóstico, que es el punto número uno. Hacer un buen diagnóstico es tener el 50% del problema resuelto, ¿ok? Identificar qué es lo que le duele a esa empresa y lo que sí hay necesidad transversal. Automatizar, usar tecnología para las tareas de las áreas de recursos humanos. Por ejemplo, yo no concibo hoy día cómo la nómina se calcula manualmente o, o el control de asistencia no conversa con la nómina o las evaluaciones de desempeño son muy rudimentarias, muy manuales. Eso debería hacerlo un sistema, de hecho, Book lo hace con los... Entonces, un proceso que se tarda, no sé, 3 días, 5 días, dependiendo del tamaño de la empresa, se hace automáticamente en cuestión de minutos. Entonces, depende de la etapa, Oye, depende de la también. etapa depende de la etapa de la empresa, pero hay necesidades transversales de tecnología en las áreas de recursos humanos. Ok, muchas gracias. Comentan de este lado, muy buena ponencia y muy puntual. Si les podemos compartir la presentación. Sí, esta presentación, tanto como la grabación, van a estar cargadas en el sistema, las van a poder consultar las veces que sea necesario. No sé si alguno de nuestros afiliados quiere abrir su micrófono. Aquí pregunta Iván Rodríguez, ¿qué software recomiendas en cuestión de nómina y de la agitación de información de personal? O sea, esa pregunta es muy, o sea, mi respuesta va a ser supremamente sesgada. Yo te voy a decir, te recomiendo Book, Iván, ¿ok? Que Book efectivamente tiene cálculo de nómina, gestión del personal y es un sistema integral. Y ahí puse el código QR eh, por si quieren echarle un vistazo. Ahí pueden ver los módulos que tenemos. Así que te invito a que conozcas Book, Iván. Ok. Aquí pregunta otra afiliada, ¿puedes decir que es el más complejo? El más complejo será que de los puntos, de los 5 puntos, de los 7 puntos. ¿El más complejo de qué será? Del programa Book. Ah, el sistema Book de Ujú. nuestro software. Sí, eso es lo que comenta nuestra afiliada. Yo te diría que no hay un módulo más complejo que el otro. Quizá hay una etapa más compleja que otra. Creo que la etapa de estandarizar procesos es desafiante, porque las empresas nunca tienen espacio y tiempo para pensar sus procesos. Siempre uno va con el rush de la operación, con el día a día. Entonces, hacerse espacio para, por ejemplo, cuando un cliente nuestro implementa Book, eh, llena cierta información, como personas, cargos de trabajo, roles, dependencias, departamentos. Eso sirve un montón, es una inversión porque ordenas tu organigrama, tu HCM, pero hay empresas que no han hecho el trabajo de ordenarlo y de digitalizarlo, ¿ok? Te diría que eso exige cierta disciplina de la empresa que genera un rédito tremendo, ¿ok? Porque ya de ahí en adelante, con la información centralizada y cargada, los pasos a automatizar son muchísimos. Entonces, ahí se cumple la ley de Pareto. Tú con el 20% de una acción generas el 80% de los resultados. O sea, tú pudiendo centralizar y automatizar la información de la empresa, de ahí en adelante la inversión te da solamente réditos, beneficios. Te diría que eso es un poco como el paso desafiante. Si te refería a los módulos nuestros, nosotros tenemos 14 módulos que va de administración como nómina, control de asistencia, pero también tenemos evaluación de desempeño, capacitación, feedback,
eh, contratación, beneficio, reconocimiento, gestión de activos. Entonces, básicamente hemos pensado un sistema para suplir la necesidad de toda la necesidad de las áreas de recursos humanos hacia el personal. Ok, otra de las preguntas, ¿tiene control de contratos que al ingresar la información del personal genere el contrato en base a nuestra plantilla de contrato? Correcto. No solamente tenemos gestión de documentos, que se cruza la información, sino también tenemos firma electrónica, ¿ok? Con factor de doble autenticación, que es lo que exige la ley en una firma electrónica simple. Ok, y de la misma participante, en base a la información de los colaboradores, su sistema genera los formatos de vacaciones, tomando en cuenta el periodo, días tomados, cuántos le restan, etcétera. Sí, nosotros tenemos la parametrización de las vacaciones de acuerdo a la ley y cada empresa puede generar las políticas de acuerdo a sus políticas. Y el sistema lo entiende, eso se parametriza y ahí en adelante hace el cálculo de la nómina, de los descuentos a raíz de la política de cada empresa. Ok, y pregunta otra de nuestras afiliadas, ¿tiene algún costo y vigencia? Vigencia no, costos sí. Justo con el maestro Agustín estamos viendo beneficios para los afiliados a la Cámara, algún descuento especial para todos los miembros. También los invito a que ahí en el código QR va a tener toda la información. Nuestra información es pública, ahí van a poder cotizar y todo. Ok. Otra afiliada, ¿se podría decir que entonces todos los pasos que se hace por default, el departamento se debe digitalizar acorde a cada empresa o de forma individual? Es decir, que la digitalización de mi empresa no será igual que la otra. ¿No se escuchas, Andrés?